¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine, son las 4:30 y aquí arranca nuestro programa de hoy jueves. Por una parte tendremos los contenidos habituales de los jueves actualizados, pasados por el tamiz de la actualidad, como ocurre por ejemplo en nuestra tertulia. Hoy vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, porque el día 30 era la jornada dedicada a esta cuestión y queremos reflexionar sobre este tema, y si nos da tiempo hablaremos también de discapacidad, porque el viernes es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ayer saludábamos a Lorena Saiz de la Asociación Berbiquí, con la que ya avanzábamos este tema y me gustaría seguir profundizando en él. Los jueves también recibimos a Daniel Angulo para hablar no solo de meteorología, también de naturaleza. Hoy la nieve va a estar muy presente y también los efectos de la nieve, el deshielo, los desbordamientos que han traído esas precipitaciones y, por supuesto, la previsión de cara a este fin de semana, que para muchos afortunados será un largo puente. Además, los jueves tenemos un nuevo episodio de Bella Burgartis con Jesús Toledano, y después profundizaremos un poco más en el primero de los temas que les proponíamos, el del trastorno de la conducta alimentaria, a través de la experiencia que se ha vivido estos días en la Facultad de Ciencias, donde se han dedicado 2 jornadas a informar y sensibilizar sobre esa cuestión, y me parece un ámbito muy apropiado además. Y por supuesto estaremos en Briviesca en la jornada previa que se cierren las votaciones para elegir al pueblo que, ya saben, esa marca de chocolates patrocina para iluminar su Navidad. Si ustedes no han votado todavía, háganlo a través de la web de Ferrero Rocher. Les recuerdo que también está disponible nuestra web y nuestros premios, donde ustedes tienen la última palabra. Y todo esto y algunas cosas más, porque estamos en directo, van a ir pasando desde ahora y hasta las 6. Comenzamos con nuestra tertulia. Reika Decoración patrocina este espacio. A las 4:32 minutos saludo a la primera de las tertulianas de esta tarde, Miriam López Maqueda. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Hola, Eneca, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo Muy bien. bien, me alegro de verte. Esta tarde se incorpora a esta tertulia alguien que en realidad, bueno, para nosotras, incluso para Miriam también, es una persona muy cercana, nos ha visitado muchas veces en este plató, pero es su primer día en la tertulia. Julia de Miguel, buenas tardes. Hola, Eneca, buenas tardes. Muy contenta de estar aquí y sobre todo de estrenarme, ¿no?, en esta tertulia junto a Miriam, que somos amigas de siempre. Pues así qué que bien, así vas a estar encantada. mucho más cómoda, aunque estás en tu casa, ya lo sabes. Sí. Julia nos ha acompañado en varias ocasiones en su faceta de coach, en el programa, por ejemplo, Mujer y Más de, que tendrá un nuevo recorrido, así que tendremos que vernos a menudo, afortunadamente, Julia. Pero hoy vamos a charlar sobre, bueno, espero que diferentes cuestiones. Vamos a empezar hablando de los trastornos de la conducta alimentaria. Yo siempre les digo a las tertulianas que esta tertulia tiene como objetivo traer al foco de la actualidad pues temas que igual no están en la agenda informativa, pero sí en las conversaciones personales, sociales. En esta ocasión creo que es un poco al revés. Igual hay que forzar, llevar este tema del que vamos a hablar a la cotidianeidad, porque es una sensación personal la que quiero compartir. Pero yo creo que cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, hemos dejado de tenerla presente. Está un poco más diluida que hace, por ejemplo, no sé, 15 o 20 años. Yo recuerdo cuando era adolescente estábamos todos más pendientes. Yo recuerdo casos cerca mío de personas que padecían anorexia, bulimia, y había no sé si un debate, porque creo que poco se puede debatir sobre esas cuestiones tan duras desde el punto de vista físico y psicológico, pero sí estaba presente. Miriam, ¿tú tienes la sensación de que se ha diluido un poco a pesar de que los casos incrementan? Pues es verdad que yo no lo estoy percibiendo en los medios de comunicación. Eso sí que estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa que
Por lo poco que he podido conocer, los trastornos de la conducta alimentaria, vamos, van más allá que la anorexia y la bulimia, ¿no? Y precisamente es un trastorno que tiene que ver con el cuerpo y la comida. Y si vamos un poquito más allá y vemos todo lo que están recibiendo, ¿no? Adolescentes en el día de hoy, en la actualidad, pues con todo el tema de redes sociales, de los TikTok, de Instagram, ¿no? Y de la imagen que reflejan las personas a las que siguen, ¿no? Y que pueden ser sus referentes hoy en día, y todos los filtros a los que están sometidos y con los que en un principio juegan, pero que al final pueden quedarse, ¿no? Más allá de un simple juego. A mí como madre de un adolescente y de un casi preadolescente, tanto hombre o mujer, porque creo que antes igual se asociaba más con las mujeres, pero creo que hoy en día hay una igualdad en ese sentido, ¿no? Me preocupa mucho, mucho. Julia, ¿a ti te parece que está menos presente? Aunque sí lo está a la vez y de forma pública, el culto al cuerpo, el culto a la imagen, y sin embargo no hablamos de este tipo de trastornos. Fíjate, ahora cuando tú lo contabas, ¿no? Y que yo no era muy consciente de ello, quizás nos hemos ido de un extremo a otro, ¿no? Un poco lo que dice Miriam, de dar visibilidad a todo eso, a una casi como exigencia, ¿no? de comida sana, de ejercicio. Nos hemos ido a un extremo en el que, claro, estamos ahí pendulando, ¿no? ¿Por qué? Pues quizás un poco también por lo que dice Miriam, vivimos en una sociedad, en la sociedad de la forma, del culto al cuerpo, seguimos viviendo ahí, ¿no? Y claro, eso lo perciben los adolescentes, los niños, o sea, ya no solo a edades 13, 14, sino incluso niños más pequeños, ¿no? Están viviendo todo eso. Y yo creo que, fíjate, con todo el tema del confinamiento, ¿no? Fue como un Se ha agravado bombardeo. muchísimo, ¿eh? Los casos Claro. se han incrementado mucho durante el confinamiento, precisamente porque están relacionados, como decía Miriam, con otro tipo de trastornos. No se trata solo de anorexia y bulimia, hay que hablar de ansiedad, depresión y todo mezclado. Y se ha agravado, luego lo vamos a ampliar. Perdona, que te interrumpí. No, claro, y quizás eso, ¿no? Que hay que ir mucho más profundo, como dice Miriam, porque yo creo que esa es la punta del iceberg, pero hay mucho más debajo, ¿no? de cualquiera de esos trastornos, y claro que están ahí a la orden del día, aunque no se visibilicen quizá tanto como antes, ¿no? ¿Y pensáis que estamos normalizando este excesivo culto al cuerpo? Porque, volviendo de nuevo, casi una generación atrás, cuando se empezó a hablar públicamente de casos de anorexia, bulimia y trastornos de este tipo, por ejemplo, se empezó a reflexionar sobre la imagen de la moda, ¿no? De las modelos. Todas esas cuestiones se analizaban y se cuestionaba el perfil, el canon de belleza que estaba instalado. Ahora que ese canon es mucho más amplio, porque está en las redes sociales y no hay un filtro de medios de comunicación o de productores de moda, me da igual, pero no hay un filtro, cualquiera puede subir lo que quiera a las redes y casi cualquiera puede consumirlo también. No hay un espíritu crítico de qué tipo de imágenes se priman, ¿no? Y se bonifican. Al final son los seguidores los que marcan qué es tendencia y qué no. Y hay todo tipo de cuerpos, pero sigue primando un estereotipo muy concreto relacionado con un canon de belleza también muy concreto, ¿no? Sí, al final yo creo que no es una cuestión de estar más o menos delgado, ¿no? Que es lo que podía suceder antes, ¿no? De cuerpos de el 90-60-90, ¿no? Sino que ahora mismo yo creo que me parece tan peligroso el que empecemos a jugar con los filtros, ¿no? Que yo creo que ahí puede estar la base, porque al final un adolescente, pues en un principio no tiene una autoestima demasiado equilibrada, ¿no? Porque se está conformando, al final su base puede ser más insegura.
Entonces, es muy complicado que el adolescente de hoy en día suba una imagen suya a las redes sin que esté algo retocada. Y aquí está el problema, ¿no? Porque al final ellos no se pueden aceptar a sí mismos si están jugando a ser otra persona. Entonces, pero ni ellos ni las personas a las que ven, porque las personas a las que ven está comprobado, ¿no?, que tienen millones de retoques, de filtros, es una obsesión por la absoluta perfección, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo más peligroso ya no es una cuestión de esa referencia, ¿no?, como decías, de la moda, sino de todo lo que al final va a repercutir a muy corto plazo, considero yo, y de todo lo que se ha grabado el tema de la imagen, ¿no?, de uno mismo, y de ahí su directa relación con la autoestima, ¿no?, que creo que es la base. Claro, no me había parado a pensar, Julia, en los filtros físicos del móvil o de las redes sociales. Uno puede filtrar, claro, cada uno filtra lo que sube, y antes lo filtraba un editor o quien sea, ¿no? Pero claro, que cada uno manipule su imagen, me parece que has abierto ahí una vía muy interesante en el debate. Y no solo adolescentes, Bueno, también adultos. Nosotras nos quitamos las arrugas, porque yo a veces... Yo no pongo filtros en Instagram. Yo no pongo filtros, pero a veces ni soy consciente de los que hay. Digo yo, pero qué bien estoy, ¿no? Entonces es porque te quitan las arrugas también. Claro, yo creo que ahí hay un papel muy importante de las familias de ver, ¿no? Sí. Pero fíjate, ya no tanto sino tenemos que empezar a recalcar, ¿no?, que lo que están viendo en las redes sociales no es real, no es real. Que no es la vida, que la vida es otra cosa. Es difícil, ¿eh? Sí, pero yo creo que es que detrás de todo eso hay una base mucho más profunda, y tiene que ver con eso, con que estamos continuamente comparándonos, ¿no?, y con ya no solo la imagen, tema de marcas, bueno, todo lo que abarca y que puede llevar, que conlleva todo este tema del que estamos hablando, ¿no? Entonces, es importante empezar yo creo, las familias, ¿no?, a ser conscientes de qué está pasando, porque nosotros también lo hacemos a veces, ¿no? Sí, claro. El tema de los filtros, pero si lo haces consciente de que no es una realidad, que eso no es lo real, ¿no? Pero claro, niñas, adolescentes, pequeños, ¿no?, que cualquier cosa que digan en el TikTok se lo van a creer, claro. Pues yo creo que es importante empezar por ahí, por la base, ¿no?, que está fallando para que haya tanto culto a la imagen desde tan pequeña. O sea, a la perfección, ¿no? Ya no es la imagen, es la perfección. De hecho, muchos de estos trastornos están relacionados con una exigencia. O sea, si profundizas con el tema de la alimentación, hay una exigencia brutal de esas niñas o niños con la imagen, bueno, ya no solo con la imagen, ¿no? Hay mucho más debajo de eso, ¿no? Y tiene que ver con la exigencia, con el perfeccionismo, ¿no? Y con trabajar algunas emociones, ¿no? Total. Desde el principio, como la frustración, la autoexigencia, como decías hace un momento, el miedo, la ansiedad, bueno... Es que fíjate, desde pequeños utilizamos la comida para tapar muchas cosas, muchas, ¿no? Claro. Tristezas, vacíos. De hecho, nos caemos y lloramos y nos dicen, ala, venga, que vamos a comer un chocolate calentito y se te pasa, ¿no? Todo está muy relacionado. Entonces, también es común que tiremos por ahí, ¿no?, cuando nos pasa algo mucho más profundo. O sea, la comida es como una tapadera para llenar. Sí, que luego también antes veías una revista y la veías en un momento determinado, ¿no?, y podías ver a la modelo, pero es que hoy en día, desde que se levantan hasta que se acuestan prácticamente, están recibiendo imágenes de chicas y chicos perfectos, estupendos, saludables, ¿no?, saludables en la manera que ellos entienden que es la salud. Entonces, pues bueno, a mí me parece preocupante. Claro, porque hemos convertido un poco la salud en algo, ¿no?, es una exigencia de comida sana, ejercicio, o sea, a un nivel. El otro día con una niña me decía, casi angustiada, que ella es que no le gustaba hacer deporte y no, era como algo, ¿no?, porque hemos llegado a un punto donde tenemos que... Hay que hacer. Es el hay que, hay tanta exigencia que yo creo que eso repercute mucho en esas conductas y, bueno...
como decía Miriam. Seguiremos reflexionando sobre este tema porque además es de esas cuestiones que no sabemos cómo van a evolucionar ni dónde nos van a llegar, así que lo iremos analizando, pero ahora hay que terminar la tertulia. Julia, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, espero verte seguido por aquí y a ti también, Miriam, como siempre, claro. Bueno, precisamente la próxima semana no tendremos tertulia porque vamos a hacer una edición especial de 8 Magazine el jueves, dedicada a la Navidad absolutamente desde principio a fin, los 90 minutos, así que os cito para dentro de 2 semanas. Gracias a las dos. Gracias. Y a ustedes les dejamos con un estreno, el de un nuevo episodio de Bella Burgartis. Alcanzamos ya el número 30. Hoy vamos a conocer cómo fue el origen de la catedral, en qué contexto social e histórico se le ocurrió a los responsables del momento arrancar la construcción del que se ha convertido en el primer monumento de la ciudad y cuyo 8º centenario estamos celebrando estos días. Nos guía a través de Bella Burgartis, como siempre, Jesús Toledano. Corría el siglo V, el año 412, cuando Agustín de Hipona, San Agustín, escribió a Civitas Dei, la ciudad de Dios. Trataba con ello de postular un espacio sagrado donde lo religioso tuviera preponderancia sobre lo humano. Había quedado influenciado absolutamente por las invasiones bárbaras a Roma, por la invasión del mundo espiritual. Sobre mí, los castaños, detrás el río Arlanzón, la ciudad de los hombres, la ciudad que en 1221 se postuló a través del obispo Mauricio y el rey Fernando III para crear una catedral, una Civitas Dei. Hoy, con alguien que ha estudiado nuestra catedral históricamente, vamos a recorrer la traza primigenia de esta iglesia aquí, en Bella Burgartis. Bueno, pues les hablaba yo en la presentación de una cita poderosa, la que encabeza este libro, Civitas Dei, cuyo autor es Juan Ruiz Carcedo. Estamos aquí con él. Juan Ruiz Carcedo es escritor, es autor de múltiples obras que nos hablan del arte burgalés, ha comisariado varias exposiciones. Juan Ruiz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y Juan, decía yo, esa cita de Lucas de Tuy, el obispo don Mauricio, que hoy está trasladado ya a las edades del hombre temporalmente, pero el obispo Mauricio edificó en la ciudad de Burgos una iglesia hermosa, fuerte y poderosa. El comienzo de una gran obra y de una magna iglesia, desde luego. Y es el comienzo de un nuevo tiempo. Hasta finales del siglo XII, Burgos, como toda la zona norte de España, había acumulado un sinfín de obras románicas que habían unificado un poco el sentir de la Iglesia del siglo XI, siglo XII. Pero a partir de mediados del siglo XII, en los alrededores de París, ocurre algo. Ese algo es que en la abadía de Saint-Denis, el obispo Suger da un nuevo enfoque a la teología y a la filosofía. Ya no es ese Dios del románico que amenaza, que juzga, sino que empiezan a ver un Dios más sensible, cercano al Evangelio, un Dios más padre, con los brazos, que abre los brazos a todos los hijos. En ese momento, curiosamente, en París está formándose el obispo Mauricio. Junto a otros grandes prelados de ese momento, se forman en esa nueva filosofía, en esa nueva teología, y cuando viene a Burgos y es nombrado obispo de Burgos, sueña y lo lleva a práctica crear una gran catedral de acuerdo a esos nuevos sentimientos, a esas nuevas formas de hacer que son lo que luego hemos dado en llamar estilo gótico, llamado en su momento nada más estilo o arte o arquitectura francesa, que es la que se da sobre todo entre el siglo mediados del XII y finales del XIII, ese primitivo gótico que es el que está plasmado aquí en esta catedral de Burgos.
Y Juan, decíamos del título de tu libro, Civitas Dei, tomas como base precisamente otro de San Agustín, de Agustín de Hipona, el de Civitate Dei, el libro contra los paganos. Estamos en el comienzo de la exaltación, como tú bien has dicho en la presentación, de un estilo nuevo. Y en este momento, aquí en el coro, viendo el altar mayor, vamos a comenzar una secuencia de esa construcción. Vamos a ir avanzando. ¿Qué es lo que vamos a ver? Efectivamente, el obispo Mauricio quiere crear, como la nueva filosofía y la nueva teología que viene de las escuelas catedralicias de Chartres o de Laon, quiere crear una ciudad de Dios, una Civitas Dei, a semejanza de la que parece que nos espera después de esta vida. Y para eso construye la catedral. Ya existe una catedral aquí románica, una catedral que había mandado a hacer el rey Alfonso VI a finales del siglo XI. 1075 es una fecha en la cual el rey traslada la antigua sede de Oca aquí a Burgos, pasando por Gamonal, donde está unos años mientras se construye la iglesia románica de esa época. Hemos caído siempre los escritores en la manía de decir que es que esta iglesia románica era pequeña, era insuficiente. Una iglesia patrocinada por el rey Alfonso VI, que en ese mismo año pone la primera piedra de la catedral de Santiago de Compostela, que impulsa la creación de un nuevo templo en Santo Domingo de la Calzada, que su hermana, la infanta Urraca, impulsa en la catedral románica de León, no podía ser ni pequeña, no podía ser una iglesia que no cumpliera en aquel momento con las expectativas de la realeza y del obispado de Burgos. Más bien obedece a ese otro concepto que hemos señalado antes, un nuevo concepto teológico. Dios es luz y hay que dar luz, hay que elevar las bóvedas, hay que elevar los muros, hay que tender hacia el cielo. Y entonces comienza la gran epopeya, llamémoslo así, que va a durar todo el siglo XIII, de la nueva catedral gótica de Burgos. Se inicia, como es lógico, en el altar mayor, en el ábside, con la idea de que cuanto antes se pueda cerrar y se pueda tener culto en ella. Y en ese momento no se piensa en tirar la iglesia románica, sigue funcionando, sigue habiendo celebraciones litúrgicas, hasta desde el año 1221, que se pone la primera piedra, según consta en el cronicón de San Pedro de Carreña. Hasta el 1230 se trabaja en lo que es la nave, la capilla mayor, una capilla que va a tener el coro donde están a estar todos los asientos de los canónigos, las capillas radiales detrás del altar mayor, y en 1230 probablemente se llega a lo que es la nave transversal, se cierra con un muro, hay un techado y ya en 1230 se comienza a haber culto en esta catedral gótica bajo el auspicio del obispo Mauricio. Es en ese momento cuando posiblemente se sigue trabajando en las dos puertas principales laterales, el sarmental y coronería, y se empieza a tirar la iglesia románica. No queda nada. De la iglesia románica, algún capitel que queda por aquí y poco más. Pues si te parece, Juan Ruiz, tú insistes mucho en el libro en que te gustaría, y es lo que plasmas precisamente en cada página, ver esa catedral primigenia sin el ornato, que de alguna forma nos oculta hoy en día aquel esfuerzo constructivo. Claro, efectivamente. Y lo que vamos a hacer ahora es ir de tu mano viendo paso a paso por esa catedral. Vamos a ir viendo, más que viendo, imaginando, porque los añadidos del siglo XV, XVI, XVIII llegan a tapar, pero no a anular lo que es la primitiva, llamemos el primitivo sueño, el primitivo proyecto del obispo Mauricio. Curiosamente no conocemos el autor de ese primer proyecto. Juan, en esta narración que plasmas en Civitas Dei, veíamos cómo el esfuerzo constructivo ya se ha iniciado y nos ubicamos aquí porque estamos prácticamente respirando el siglo XIII, otra fase de evolución de la catedral. Efectivamente, a partir de 1230, que comienza ya a haber culto en la nave principal, se siguen las obras
por estas dos portadas, la portada del Sarmental, que tenemos aquí detrás, y la portada de los Apóstoles, que se abre a la calle alta, la antigua calle real de la ciudad. 1230-1250 hay un impulso constructivo importante y también algunos hechos, algunos datos dolorosos. Muere el obispo Mauricio en 1238 y es enterrado justo en el centro de aquel primitivo coro, delante del altar mayor, donde estuvo hasta el siglo XVI, en que se traslada al nuevo coro, que es donde está actualmente. Esta segunda fase es cuando probablemente aparezca el arquitecto, el maestro Enrique. El maestro Enrique probablemente llega de Francia, conoce muy bien el gótico de Chartres, el gótico de Reims, pero además es ese gótico que han dado en llamar los franceses un gótico radiante, gótico rayonnant, gótico radiante. Y él es el que probablemente trae un grupo de escultores que se dedican a tallar las portadas del Sarmental, la portada de la coronería, la portada principal y la fachada de las torres, y terminan allá a finales del siglo XIII. Hay que pensar que este maestro Enrique trae un grupo, no solamente viene él, con él viene un grupo importante de trabajadores, entre ellos Juan Pérez. Juan Pérez trabaja con él y sucede al maestro tanto en las obras de la Catedral de Burgos como de la Catedral de León. Juan Pérez será el que culmine probablemente todo el templo, toda la fábrica de este siglo XIII, ese primitivo proyecto, ese primitivo sueño del obispo Mauricio. Y una pregunta, Juan, ¿todas esas obras están coexistiendo con una catedral románica en la que todavía se está oficiando? Porque sabemos que la hermana de Fernando III, Berenguela, se casa con el príncipe de Jerusalén y que se derruye todo después, ¿no? Sí, a partir de 1230, 1240, que es cuando ya hay culto en la nave principal. Se ha trasladado también el culto que pueda haber en el antiguo claustro, en el claustro románico, porque se está construyendo un nuevo claustro gótico que queda justamente a la derecha del templo. Un claustro de doble piso, precisamente para salvar este gran desnivel que hay en la ladera del castillo. Juan Ruiz, con motivo de alguno de los episodios de Bella Burgartis, estuvimos ya aquí en esta portada del claustro hablando de reyes castellanos, de símbolos, pero además es otra de esas fases primarias constructivas que nos tienes que explicar. Ya finalizando el siglo XIII, hacia 1270, se está construyendo la última parte de esta primitiva catedral gótica, que es el claustro ante cuya entrada estamos. Es la época ya del rey Alfonso X el Sabio, por eso aparecen tan repetitivamente los escudos de Castilla y León. Quizá es el maestro Enrique quien diseña ese doble claustro, pero quien lo lleva a la práctica es Juan Pérez, que fallece a finales del siglo XIII y es enterrado ya en el claustro bajo de la catedral. Finalizando el siglo XIII, comienza el siglo XIV, podemos dar por concluidas las obras de la catedral cuando ya se levantan las torres de la fachada principal, unas torres que nos van a recordar mucho a las grandes catedrales francesas, sobre todo a Notre Dame de París. Pero también cabe pensar que con el gran maestro Enrique vienen talleres importantes de maestros escultores. No tenemos más que ver los tímpanos, las jambas con la Anunciación, la fachada del Sarmental, con ese bello Dios que es copia del que está en muchas catedrales de Francia. Esa Virgen sonriente, ese ángel que anuncia también sonriente, nos habla ya de los talleres franceses. Quiere decir que o vienen operarios a trabajar a España o hay operarios castellanos, españoles, que van a aprender de los grandes maestros franceses. Curiosamente, los talleres se les conocen los nombres, por eso se les ha llamado siempre, se les ha dado un nombre anónimo: el maestro del Sarmental, el maestro de las torres, el maestro de coronería
y algunos de ellos les encontramos trabajando también en la Catedral de León. Por eso las similitudes son en muchos detalles prácticamente iguales o muy parecidos. Juan Ruiz, has mencionado varias veces, y lo hemos visto también en Bella Burgartis, esta tracería de la catedral previa románica. Estamos en la capilla de la Visitación y casi nada, con don Alonso de Cartagena y con Hans Volkol, con Juan de Colonia, tenemos algunos elementos que, según tu teoría, podrían representar aquella catedral primera. Efectivamente, hemos hablado que la primitiva catedral románica, que existió hasta 1230, 1240, llegaría probablemente hasta lo que hoy ocupa la nave de transepto. Y tenemos en esta capilla, curiosamente, un elemento en una esquina curvo. Esta esquina no termina el muro perpendicular al otro muro, sino que podemos ver la forma contorneada, redondeada. Podría ser el husillo que subía a la torre de la primitiva catedral románica. Es una teoría propia, pero en cualquier caso tiene su fundamento, pues sabemos que en la capilla de las reliquias de San Juan de Sagún quedan arcos de aquellas viejas capillas, y también en la capilla del Santo Cristo parte de la arquería primitiva, que probablemente fueran de aquella primitiva catedral románica. Bueno, pues nos vamos ya a ver el frontal, a ver este recorrido por aquellos inicios catedralicios. Juan Ruiz, si hablamos arquitectónicamente, estamos en los pies de la catedral. Si hablamos de lo que ve todo el mundo por primera vez cuando llega a esta plaza de Santa María, estamos ante la cara de nuestro principal monumento. Y aquí también tenemos, evidentemente, influencias, sobre todo francesas, que hay que transmitir. Probablemente es la última parte que se hace del primitivo proyecto gótico. Y aquí, en esta fachada occidental de Santa María, es donde vemos mejor que en ningún otro sitio de la catedral esa influencia de los maestros franceses. Si quitamos las flechas, que ya son de finales del siglo XV, de Juan de Colonia, vemos que es una réplica a otro tamaño de Notre Dame de París. Y si observamos esa ligereza de las torres caladas, abiertas a los vientos, al aire, a la luz, es una lección en piedra de la escolástica del siglo XIII. Dios es luz y esa luz es la que penetra por todos los ángulos del templo y es la que ilumina al fiel en su caminar por la tierra. Cuando hicieron esta catedral, sabemos que no teníamos el autor de los primeros planos, pero sí que algunas medidas nos retrotraen a ese mundo parisino, a ese mundo francés, porque son específicamente medidas que se importan de la influencia gala. Sí, nos da pie a pensar que los primeros artistas fueron franceses, porque la catedral, que como todas las iglesias en aquel momento, se construyen en base a figuras geométricas y a principios geométricos de simetría, vemos que está hecha en pies parisinos, pies capitalinos, no en el pie castellano que hay en otros templos. Y eso nos hace pensar efectivamente que son maestros franceses. La planta, si observamos la planta, vemos que reproduce ese número áureo, esas dimensiones, esas proporciones que para los arquitectos de aquel momento son signo de belleza, son signo de bien terminado el monumento. En aquel momento no se tienen más conocimientos como ahora, que podemos hablar de los empujes. Ellos trabajaban en base a figuras geométricas, el cuadrado, la esfera, el triángulo, y sobre eso construyen y logran esa perfección, esa, diríamos, belleza, que no es otra cosa que la belleza que quiere representar la Iglesia en el templo. Bueno, Juan, pues desde esta ciudad de Burgos, desde esta Civitas Dei, gracias por tu trabajo, por el libro, por este recorrido que nos has hecho, nos has realizado por la construcción de la catedral, y felicidades por ello. Gracias, muchas gracias a vosotros.
En 8 Magazine nos vamos a ocupar ahora de la previsión meteorológica, pero lo vamos a hacer en formato breve, ocupándonos de lo más inmediato, porque enseguida llegará Daniel Angulo para ampliar esta información. Esto es lo más próximo, lo de las próximas horas. Este era el aspecto que presentaba el puerto de La Pedraja esta misma mañana. Las previsiones se cumplieron y la nieve aparecía sobre todo en el norte y este de la provincia a primeras horas a 800 metros. Luego ha ido subiendo la cota. Y así estaba la ermita de Valdefuentes, situada antes de dicho puerto. Y la imagen del satélite nos mostraba pues una típica situación del norte. Nubosidad abundante en el Cantábrico Oriental y esos cúmulos, esas nubes de frío entrando por el norte y este de nuestra provincia. Y para mañana ya vemos que tras el empeoramiento de hoy se hace dueño de la situación el anticiclón del Atlántico en forma de cuña, se mete por la península y eso hará que el tiempo sea estable, alguna llovizna en el Cantábrico y además con subida de temperaturas en el norte. Concretando ya más para nuestra provincia, para este viernes 3 de diciembre. En el norte por la mañana a primeras horas estará nuboso, quizás con alguna llovizna en el Valle de Mena, en el nordeste, pero tendiendo a remitir rápidamente. El resto del día sin lluvias, incluso se abrirán claros por la tarde y las temperaturas suben, máximas mañana de 10 grados, mínimas entre 1 y 3 grados por esta zona. Por el condado de Treviño, Valle del Ebro, por la Bureba y por el este también nubes por la mañana, alguna llovizna y luego claros, con subida de temperaturas máximas entre 8 y 9 grados, mínimas de entre 1 y 2. Por el centro y el oeste también tendremos cielos nubosos por la mañana, sobre todo en el centro, en la capital, pero luego se irán abriendo claros y las temperaturas suben mañana al entrar viento más templado del suroeste, máximas de 8 o 9 grados y mínimas de 0 grados. Por el sur vamos a tener una jornada de cielos poco nubosos, quizás hay alguna helada débil, mínimas de 0 a 2 bajo cero y luego, pues como digo, nubes y claros con algunas nubes, sobre todo en el sureste, temperaturas máximas sobre 8 o 9 grados. En la sierra también heladas al amanecer, nubes y claros durante el resto del día, máximas de 7-8 grados. Mañana en la capital las nubes darán paso a claros y subirán las temperaturas al entrar aire más templado y viento del suroeste. El sábado, sin embargo, nos llega un frente, las temperaturas serán suaves pero tendremos lluvias por la tarde. El domingo y el lunes también habrá que contar con abundante nubosidad y algunas lluvias débiles. Y seguimos viendo esas fotos de paisajes con nieve enviadas por ustedes. Esta en el norte, en Santa Coloma del Rudrón, donde ha habido abundante nieve, y estas otras en Urrez, que así ha estado ideal para dar un magnífico paseo. Muchas gracias por enviárnoslas. Enseguida estará aquí en el plató de 8 Magazine Daniel Angulo para ampliar esta información respecto a la previsión meteorológica y también para hablar de naturaleza. Ahora vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta vamos a hablarles de cómo se ha conmemorado el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimentarios en el marco además de la Universidad de Burgos y también estaremos con Daniel Angulo en Briviesca. Todo eso tras la pausa. Estamos de vuelta en 8 Magazine, son las 5 y 14 minutos y vamos a profundizar un poco más en un tema que ya abordábamos en la tertulia. Como les he contado al inicio, el día 30 de noviembre es el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimentarios. Alrededor de esa fecha, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos y la Asociación de Familiares de Anorexia y Bulimia de Burgos han organizado diferentes acciones, sobre todo con el objetivo de concienciar y sensibilizar sobre esta cuestión. Y nosotros queremos hacer lo mismo aquí, en un formato un poco más resumido, pero compartiéndolo con todos nuestros espectadores. De esta cuestión vamos a hablar con la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, María Ángeles Martínez. ¿Qué tal, María Ángeles? Hola, buenas tardes. Antes de saludar a nuestros espectadores, nosotras ya estábamos charlando sobre algunas de las cuestiones que habéis abordado en las jornadas que habéis dedicado. Y para empezar, me gustaría aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, porque así a bote pronto, rápido pensamos en anorexia, bulimia,
que son desde luego trastornos de ese tipo, pero hay otros y a lo mejor si no los conocemos bien puede ocurrir que sean invisibles, como parece que está pasando. ¿A qué nos referimos con este término, trastorno de conductas alimentarias? Sí, trastorno de la conducta alimentaria, su propia palabra, un poco el término lo dice, es una alteración, son alteraciones psicológicas graves que de alguna manera se ven reflejadas en la comida, pero realmente los trastornos de la conducta alimentaria no son problemas de la comida, sino que se reflejan en la comida. Entonces lo que nosotros vemos, lo que nosotros percibimos son problemas relacionados con la alimentación, con el peso, con la imagen, con el cuerpo. Es un poco lo que nosotros simbolizamos con la punta del iceberg, que son las conductas que se observan, que se ven. Pero en el trasfondo, en el fondo, lo que llamaríamos el iceberg ya sumergido, hay problemas mucho más, más invisibles, mucho más desconocidos, que son problemas que hay que abordar, porque si no se abordan, nos quedamos en la superficie y no llegamos al sustrato profundo del problema. Y ahí en ese fondo están pues, problemas importantes en la gestión de emociones, están aspectos relacionados con muchísimos miedos, de hecho son los trastornos del miedo, son problemas de baja autoestima, problemas de autocrítica, de desesperanza, de tristeza, o sea que hay una mezcla de trastornos emocionales y trastornos depresivos combinados, ¿no? Pero cuando hablamos de trastorno de la conducta alimentaria, verdaderamente lo que vemos es eso, ¿no? esa parte del iceberg, pero cuando estamos en intervención o tratamiento tenemos que llegar al fondo, no solamente quedarnos con lo superficial de la comida. Y cuando hablamos, pues sí que es verdad, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa son los más conocidos, los más oídos. Ahora mismo ya se ha incluido también dentro del diagnóstico, dentro de la clasificación internacional de enfermedades, el trastorno de atracones, que antes no estaba contemplado como tal. Y luego hay trastornos que diríamos no especificados, trastornos de conducta no especificados, que es decir, que no cumplen todos los criterios diagnósticos para los trastornos de conducta alimentaria típicos. Por ejemplo, la anorexia, siempre lo pensamos con una delgadez extrema. Pues no, hay personas que tienen trastorno de anorexia con un peso que está dentro, diríamos, de lo normal, entre comillas, si utilizamos ese término. Lo mismo pasa con la bulimia, que a veces no se cumplen todos los criterios al 100%, y hay otros trastornos ligados también. Y estos aspectos hacen que sean difícilmente más detectables estos trastornos. Más difícil de detectar y más difícil, por lo tanto, de diagnosticar y, por lo tanto, más difícil de intervenir, porque todo esto va de la mano. Entonces, efectivamente, cuando hay el tema, siempre solemos decir que los trastornos de la conducta alimentaria no tienen ni peso ni edad, lo que tienen sobre todo es solución, ¿no? Lo que queremos dar una visión positiva de que tienen solución. ¿Y por dónde pasa esa solución, María Ángeles? Entiendo que por la información y la divulgación, lo que estamos haciendo ahora y lo que habéis hecho en la Facultad de Ciencias de la Salud, sin duda, cuanta más información tengamos, más podemos prevenir, pero también en un diagnóstico precoz. ¿Qué rasgo nos puede llamar la atención? Y sé que simplificar mucho, porque además en este tipo de trastornos cada caso es diferente, no hay un patrón y eso complica un poco más las cosas, pero hay algunas señales de alerta que nos pueden poner precisamente en alerta, ¿no? Al menos observar. Exacto. Creo que la observación es fundamental, es importantísimo, y sobre todo pues de cara a las familias, ¿no? Porque muchas veces los padres son los primeros que te dicen que no se han enterado, ¿no? Que no se han dado cuenta, y a veces consideran como que son los últimos en darse cuenta. Pues hay determinados indicios que nos pueden empezar a llamar la atención, que generalmente son relacionados con estos temas que estamos diciendo, relacionado con la comida, con el peso, relacionado que empiezan a dejar de comer alguna cosa, dejar de comer igual en familia, dicen que ya han comido en la facultad o que ya cuando ves también pequeñas mentiras, cuando percibes también que hay un cambio importante en el estado de ánimo. Yo creo que eso es quizás el detonante también más importante, ¿no? Porque está afectando tanto que hay unas alteraciones importantes en lo anímico, ¿no? En lo emocional. Cuando empiezan pues un poco a tener conductas también de aislamiento, que ya no quieren igual salir tanto con los amigos o salir a comer por ahí o hacer algo, ¿no? Entonces todas esas cositas que a veces no las damos importancia porque pensamos, está pasando un mal rato, un mal tiempo, todos pensamos, ¿no? Que es algo pasajero. Lo que pasa que, como muy bien has dicho, eso, si la detección temprana es fundamental en todos los temas de salud mental, en este también, por supuesto, pero en general, ¿no? Y entonces, bueno, pues estar un poco alerta en esas
determinadas señales es importante, ¿no? A veces en los centros educativos también, que se hacen a veces programas de prevención, ¿no? Por ejemplo, la asociación ADEFAP acude a los colegios que lo solicitan dentro del programa La Ciudad También Enseña del Ayuntamiento. Pues hay determinados, un programa en concreto de prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, y la asociación pues va a aquellos centros que lo solicitan, y entonces se hacen determinadas sesiones, y ahí sí que ella me comenta muchas veces que se han detectado casos que están empezando, o bien casos que ya incluso, bueno, pues ya están un poco arraigados, o que están en riesgo de, sobre todo porque el tema de la autoestima baja es un factor de riesgo también muy importante. Estamos hablando de unas edades, la adolescencia, preadolescencia, edades en las que las personas son muy vulnerables, y entonces ahí el tema... Es que hay muchos... Hay un dato muy importante, María Ángeles, que quiero compartir con nuestros espectadores, ahora que hablas de adolescentes. En España, unas 400.000 personas padecen trastorno alimentario, de las cuales 300.000 son adolescentes. Ya es una cifra alarmante, pero además estos datos habéis observado que han empeorado en este periodo de pandemia. Es verdad que la COVID no nos ha traído nada bueno, ya en algunos casos ha empeorado patologías que ya existían. Exacto. En estos casos que estás comentando, efectivamente que ya existían, pues se han agudizado la sintomatología, se ha empeorado, se ha enquistado incluso en algunos casos. Pero además de eso, en las personas que eran vulnerables, que todavía no había aparecido los primeros indicios, han empezado a desarrollarlos. Se dice que más o menos los estudios determinan un 20% de aumento de los casos a lo largo de esta pandemia. O sea, quiere decir que es un porcentaje tan alto como para estar un poco asustados. Y la población adolescente es una de las más vulnerables, por esto que estábamos comentando. Y los datos de la asociación, por ejemplo, ANAR, en una asociación que lo que trabaja es con adolescentes y jóvenes de riesgo, pues a través de llamadas telefónicas, los menores que tienen problemas, llamadas telefónicas, han recogido durante el año 2020 166.000 más o menos aproximadamente llamadas telefónicas, y en esas llamadas lo que se ha visto un pico enorme, haciendo referencia en esas llamadas a problemas relacionados con los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Y cómo se explica esto, María? Y viéndolo en los cuatro periodos, o sea, en el periodo de confinamiento, pues ya hubo un repunte. Pues en el periodo de las primeras salidas fue también exagerado por el tema del verano, se volvió a notar. Y luego también en los otros periodos, en el periodo de la nueva normalidad, e incluso en la vuelta al cole que ellos llamaban, esos 4 periodos, los trastornos de la conducta alimentaria han sido pioneros, junto con otros como por ejemplo el tema de la ideación o tentativas de suicidio, que es también lo suficientemente preocupante, porque está también muy ligado a los trastornos de la conducta alimentaria. No olvidemos que en los casos graves en los que hay pues una pérdida de peso alarmante, pues hay consecuencias fisiológicas o físicas muy graves que pueden llevar a la muerte, pero el suicidio también es otro factor de riesgo en las personas con TCA. De hecho, se habla de que un 5% de las personas con anorexia tienen un final de esta manera, ¿no? Drástico. Entonces, quiero decir que son temas que están muy colindando, ¿no? Y que hay que tenerlos muy en cuenta. Por eso yo decía que son problemas de salud mental en los que hay muchos mitos e ideas erróneas, que han existido siempre esos mitos, estas ideas erróneas, que ahora, de alguna manera, con las redes sociales se están magnificando e incluso consolidando y creándose otros nuevos mitos, y que de verdad a veces no se toman en serio estas patologías en la seriedad que merecen, ¿no? Se sigue pensando a veces que son caprichos, no se consideran problemas de salud mental. Y luego me contabas antes que es que tenemos poco tiempo y hay tantos temas que queremos abordar, pero hay una cuestión que me parece muy importante, y es que hay muchas páginas web muy nocivas para las personas que están padeciendo algún trastorno de este tipo, que sin embargo están impunemente circulando en Internet. Efectivamente, ahí hay un vacío legal que es difícil de llenar. Yo no entiendo mucho de leyes, ¿no?
pero lo que sé, porque muchas veces pues hemos hablado con, con la policía para ver cómo, bueno, porque se han denunciado, claro, son páginas que constantemente se están denunciando, porque hacer apología de una delgadez extrema o de unos hábitos nocivos para la salud, y sin embargo ellos te dicen que en cuanto se denuncian se inhabilitan, pero igual que desaparecen dos, rápidamente aparecen otras dos. Entonces que es algo complejo, ¿no? Vamos, eso seguramente que otros profesionales, ¿no?, te puedan explicar un poco más a nivel legal qué es lo que se puede ir haciendo. Lo que pasa que sí que es cierto que para contrarrestar el efecto negativo de esas páginas, no podemos hablar todo negativo de Internet, porque tenemos la otra parte, ¿no?, la otra cara de la moneda, de esas otras páginas que hablan justamente del efecto contrario, ¿no?, hablan del apoyo, hablan de la importancia de los recursos que hay para poder pedir ayuda, hablan de aspectos que hacen, bueno, pues de alguna manera compensar en lo que se puede decir, ¿no?, porque el efecto es tan dañino. Al igual que las redes sociales, que hay que tener mucho cuidado. Pueden ser un efecto negativo, pero también pueden ser un recurso, como acabas de en esa explicar. Otra parte. Así que la cuestión no está en las redes sociales, sino en el tipo de contenido que utilizamos. María Ángeles, nos tenemos que despedir, pero me gustaría profundizar un poco más sobre este tema en otra ocasión. No hace falta que sea 30 de noviembre, pero al menos alrededor del 30 de noviembre, porque es un problema muy grave y sobre el que tenemos que tomar conciencia también. Así que muchas gracias por acompañarnos esta tarde. A vosotros, gracias. En 8 Magazine continuamos, tenemos pendiente nuestra visita diaria esta semana a Castilla-La Mancha y enseguida recibimos también a Daniel Ángulo. Cuenca, provincia de tradición, naturaleza y declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad, que se comprende al contemplar los conjuntos monumentales que se extiende por toda la ciudad antigua, en su catedral o en las casas colgadas, que se han convertido en símbolo de la ciudad. Una ciudad que cuenta con un gran número de museos en el reducido espacio de la ciudad antigua. Con paisajes de ensueño, como es el entorno natural de Río Cuervo, dentro del término municipal de la ciudad de Cuenca, en las inmediaciones de Vega de Codorno, sobre la Muela de San Felipe. De una silenciosa gruta donde el agua brota a borbotones y predomina el pino, nace este manantial que se ha convertido en uno de los mayores atractivos de la región. Hablar de Cuenca es imaginar la ciudad encantada, ese paraje natural que se encuentra cerca de Valdecabras, en el término municipal de Cuenca, y que es fruto de un auténtico capricho de la naturaleza. Formaciones rocosas a 1500 metros de altitud, rodeadas de pinares que dan rienda suelta a la imaginación de los visitantes. Con escarpadas paredes, frondosa vegetación, datado en el siglo XVI y frente a las casas colgadas, encontramos el Parador de Cuenca, situado en el antiguo convento de San Pablo, emplazado en la hoz del río Huécar. Está en un enclave privilegiado, tanto la apuesta cultural como la de naturaleza, pues está unida en este lugar que además confluyen, como decían los padres fabules, unas fuerzas telúricas para un descanso y un relax en cualquiera de las 63 habitaciones que disponemos. Un lugar en el que se complementan elementos tradicionales como el claustro, acristalado, y su antigua capilla, con detalles contemporáneos como mimbre, cuero y tapizados. Además, platos de temporada bien especiados conforman la base de la cocina tradicional conquense, concretamente bacalao a la manchega. Vamos a elaborar nuestro particular bacalao a la manchega. De base vamos a poner una crema a base de espárragos. Encima una oblea de patata. Un bacalao rebozado a muy baja temperatura. Una suave crema de aceite.
y la manchega elaborada de forma tradicional, pero hecha de espuma. En 8 Magazine vamos a hacer un alto en el camino tras la publicidad. Hablamos del tiempo de cara a todo el puente y también de los efectos de las últimas precipitaciones. Hasta ahora. Queso de Sasamón patrocina este espacio. Abrimos este espacio en el que no solo hablamos de meteorología, también hablamos de naturaleza, de medio ambiente, y lo hacemos con nuestro experto en meteorología, Daniel Angulo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Eneca, y buenas tardes a todos los amigos telespectadores de la 8 Burgos en este momento. Que ya veo Daniel, que ya es Navidad aquí. Sí, ya es Navidad aquí, pero es Navidad natural, ya lo hemos hablado. Sí. Te iba a decir que siempre hablamos también de medio ambiente. Hoy no sé si vamos a tener tiempo, porque la meteorología nos está trayendo muchísimos temas, muchísimas consecuencias, y encima estamos a las puertas de un puente para los afortunados que vayan a disfrutarlo, así que hoy nos vamos a centrar especialmente en el tiempo, ¿no? Pues sí, hoy vamos a hablar un poquito de, bueno, pues de lo que estamos ya en el invierno meteorológico. Es verdad que el invierno astronómico llegará el próximo día 21 a las 4 de la tarde, pero el meteorológico pues ya comienza el 1 de diciembre y se considera los meses de invierno desde el punto de vista meteorológico diciembre, enero y febrero. Pero bueno, la verdad es que ya el invierno meteorológico comenzó este año con la segunda quincena de noviembre, porque el balance que hemos hecho de noviembre nos deja un noviembre más frío de lo normal. Tiempo hacía que no teníamos un noviembre más frío de lo normal, pero en cuanto a máximas, por ejemplo, han estado 2 grados casi por debajo de la media que es normal en noviembre. Así que también en la temperatura media, pues 1,5 por debajo de la habitual. Despedimos un mes de noviembre frío, como digo, con esas nevadas, sobre todo en la recta final, que fue invernal totalmente, y el pasado fin de semana pues fue uno de los fines de semana, bueno, pues eso, invernal, y parecía un fin de semana de pleno en invierno, más que de últimos de noviembre. Y estas fotos que estamos viendo pues son lo que nos dejó esa nieve que cayó sobre todo tal y como estaba previsto en la noche del sábado. Ya el sábado tuvimos chubascos de nieve, ya empezó a nevar en el norte, como dijimos, pero fue por la noche, al bajar las temperaturas, cuando todo fue cuajando. Y bueno, la verdad es que nos ha dejado bellas estampas. Además fue una nieve bien caída y en el momento caído, porque al día siguiente, era domingo, se pudo aprovechar, todo el mundo salió por la mañana a hacer muñecos, a jugar con la nieve. Era una delicia ver a los niños y padres jugando en los parques, haciendo sus muñecos, tirándose esas bolas, y todo el mundo pudimos disfrutar de la nieve. Así que, como digo, amanecimos con esta estampa tan bonita el domingo y pudimos disfrutar por fin de la nieve. No hubo que coger el coche ni riesgos, pudimos disfrutar bien de la nieve, y no solo aquí en la capital, sino también en el norte de la provincia. Allí ya vimos que, bueno, allí ya nevó más abundantemente. Luego ya fue subiendo la temperatura el domingo y empezó a llover, llovió abundantemente, y entre la nieve caída en el norte y la lluvia caída también el domingo y el lunes, pues se produjeron esos desbordamientos. Claro, estas precipitaciones, que es lo normal, vamos. Eso es, las precipitaciones tienen consecuencias cuando están tan concentradas. Vamos a ver imágenes de desbordamientos de algunos ríos de la provincia como efecto de que se derretía esa nieve, pero también de las precipitaciones que se habían producido horas antes, Daniel. Pues así es, pero vamos, que
el cauce del río, decimos el cauce normal por el que normalmente le vemos, pero ya sabemos que el cauce del río es mucho más de lo que vemos normalmente, es decir, que hay situaciones que normalmente en el norte de nuestra provincia se producen mucho estas situaciones de primero nevar abundantemente durante 24 o 48 horas y luego ponerse a llover, con lo cual se acumula la precipitación de nieve caída con toda la lluvia caída, con lo cual pues es inevitablemente que el río va a volver a ocupar su cauce, digamos, pues su potencial cauce. Aunque le veamos así, ese no es el cauce del río. Dice que se ha marchado el río. No, bueno, es que su cauce es así. Por eso aquí en el Arlanzón vemos que tenemos los márgenes del río así, aunque le veamos así normalmente. Pero hay que darle margen a posibles fenómenos meteorológicos como este que hemos tenido este fin de semana de nieve y de lluvia fuerte. Daniel, ¿y cómo se presentan las próximas horas? Porque hoy es jueves, muchas personas mañana arrancarán un puente, la jornada del lunes es festiva, la del miércoles también. ¿Tú tienes puente, por cierto? Yo no. No, no tengo puente. Yo voy a estar el martes puente, aquí vamos, con todos nuestros espectadores, el festivo del lunes, claro, faltaría más, Día de la Constitución, pero hay muchas personas que planearán un fin de semana especial. ¿Qué se van a encontrar? Bueno, pues parece que diciembre quiere continuar un poquito con la tónica de que ha sido la última quincena de noviembre. Hemos visto en noviembre, pues eso, días que hacían malo, algún día bueno, pues así va a continuar un poquito diciembre. En los próximos días, como ha empezado diciembre. Hoy ha sido un día de frío, hemos visto nevar esta mañana, chubascos de nieve hemos tenido sobre 800 metros, ha nevado sobre todo en el norte, y bueno, ahora ya se va retirando el aire frío y ya hemos visto algunos claros, van a remitir las precipitaciones en las próximas horas, ojo, aunque esta noche va a helar, porque se va a quedar poco nuboso despejado y las temperaturas van a bajar. Mañana se produce una mejoría, mañana se va el frente, se va el aire frío y se produce una mejoría. Únicamente esperamos alguna lluvia en el Cantábrico, pero en el resto, bueno, pues va a haber nubes a primeras horas de la mañana, amaneceremos con nubes este viernes, pero luego mañana se van a abrir claros y además va a entrar viento más templado, viento del suroeste, con lo cual mañana suben las temperaturas. Hoy apenas hemos pasado de 5 grados de máxima, pero mañana vamos a llegar hasta 9 o 10 grados en muchas zonas de la provincia, incluso 11 esperamos en Miranda. Así que mañana toca mejoría, después de estas temperaturas que han bajado hoy, después de este frente que nos ha cruzado hoy, mañana mejora, como digo, suben las temperaturas. Y el sábado, pues viene otro frente, el sábado irá aumentando la nubosidad, ya desde por la mañana veremos que están los cielos nubosos, un poquito el sábado va a ocurrir lo de ayer, que ayer pues no vimos el sol apenas, que fue una jornada de cielos muy nubosos, pues el sábado va a ser una jornada parecida, cielos muy nubosos todo el día, y ya viene otro frente que nos traerá lluvias por la tarde, esta vez van a ser lluvias, solo nieve en zonas más altas, pero vamos, el sábado, como digo, jornada muy nubosa, de lluvias ya por la tarde, eso sí, ambiente templado, porque entran vientos del suroeste, no entran de momento vientos fríos. Como digo, por la tarde, noche, sobre todo, bastante abundantes lluvias el sábado, mañana es viernes, y luego temperaturas en ascenso, suben el sábado, pero el domingo vuelven a bajar. Cuando dices pero, Daniel, siempre me asusto, me pongo sí, porque en mira qué es lo que vemos ahí en el mapa. Es decir, el sábado suben las temperaturas, entra viento cálido, pero pasa el frente y vuelve el domingo a entrar viento del norte, con lo cual baja la cota de nieve, ya vemos que otra vez grandes nevadas, fíjate, este año se están poniendo las botas en la cordillera Cantábrica, en Pirineos, en algunas zonas hay más de 1,5 metros acumulado, y eso que estamos a primeros del invierno, a principios del invierno, pues eso, el domingo, como dijo, baja otra vez la cota de nieve, estará sobre 800 o 900 metros por la mañana, habrá nevadas otra vez en el norte y en la sierra de nuestra provincia, aquí en Burgos también algún chubasco de nieve, granicillo durante la mañana, y lo que también otra vez baja es las temperaturas, porque entran vientos del noroeste, así que el domingo, pues fíjate otra vez temperaturas máximas de 5 grados y ambiente desapacible, a abrigarse otra vez bien el domingo. El lunes. El lunes, tras ese temperamento, pues toca mejorar. Bueno, el lunes vuelven a subir las temperaturas, vuelve a entrar viento del oeste, tendremos nubes y claros por la mañana, y luego ya por la tarde vuelve a aumentar la nubosidad y llegarán algunas lluvias. Pero bueno, ese día suben otra vez las temperaturas, con máximas de 8 o 9 grados. Eso para el lunes, vuelve a mejorar. El martes se mantienen las temperaturas, pero ojo, ya vemos hay un nuevo frente, esta vez muy potente, un frente del Atlántico que hará que aumente este día, el martes, tengamos los cielos ya muy nubosos todo el día, con vientos que irán arreciando por la tarde, aunque las temperaturas serán suaves, con máximas de 8 a 10 grados. Pero bueno,
con la presencia del viento por la tarde, sobre todo, el ambiente será sensación desapacible. térmica. Y ojo, porque arreciará mucho el viento ya por la tarde, porque ese viento precede a un temporal, a un fuerte temporal, que esta vez va a entrar por el Atlántico y que nos va a afectar el día 8. El día 8, día de la Inmaculada, miércoles, pues va a ser un día revuelto. Si te gusta el tiempo borrascoso, el viento, la lluvia, el granizo, pues ese es tu día. El día de la Inmaculada. No es mi caso, Daniel, fíjate qué casualidad, pero no pasa nada, me gusta quedarme Pues en eso casa es. también, viendo la 8, así Ya que digo. es un día para eso. Ya digo, lunes y martes con temperaturas más templadas, pero el domingo vuelven a bajar las temperaturas y ojo a este día porque ese temporal va a barrer ya no solo la mitad norte de España, esta vez va a ser toda España la que va a recibir las lluvias. Estamos en el miércoles ya, ¿no? El miércoles. El miércoles, sí, te referías al miércoles. Al miércoles. Bueno, ya está, no nos avances más porque ya tenemos Claro, información suficiente. Ese temperamento luego mejorará a partir Como del es jueves, una claro. semana típica la que arrancamos, también va a ser atípica tu sección. Nos vamos a ver el viernes, ¿vale? Vale. En lugar del jueves, por distintos motivos, pero las festividades tienen bastante que ver. Sí. Y ya hablamos del próximo fin de semana, Sí, Daniel. ahí estábamos viendo el mapa del miércoles, que es de nieve, pero ya no solo en el norte, sino en otras zonas del interior de España. Pues disfrutemos del puente igualmente, o del largo fin de semana, o de lo que cada uno pueda. Daniel Ángulo, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre, estar contigo en ECA y con todos ustedes, amigos. Hasta el viernes próximo. No te vayas, Daniel, porque quiero que veas el siguiente reportaje de Gerardo de Mateo, que ha estado en Briviesca. Sabes que es una de las 4 localidades finalistas a ser iluminadas por una conocida marca de bombones. Bueno, todavía se puede votar. Nos lo cuenta Gerardo de Mateo. Adelante. Briviesca tiene un vínculo muy especial con la Navidad. Cada año, la tradicional y cálida luz de sus velas recorre las calles de la mano de sus vecinos. Pero el año pasado, las velas no pudieron brillar. Por eso, desde Ferrero Rocher, queremos iluminar el reencuentro de Briviesca con la Navidad junto a ti. Vamos a hablar ahora del ayuntamiento, ¿no? Y queremos saber un poquito desde el ayuntamiento, desde el consistorio, qué se está haciendo y qué se ha hecho ya para animar a la gente a votar como campaña. Pues la verdad que estamos todos muy ilusionados con esta campaña de Ferrero Rocher. Desde el primer día, a partir del día 3, que Ferrero Rocher dio los nombres de esos 4 semifinalistas para la campaña, pues empezamos a movernos. Lo primero que hicimos es redes. Se ha hecho cartelería, cuento un poco lo que se ha hecho hasta ahora. Se ha hecho cartelería, se ha hecho flyers, se están repartiendo por toda la provincia de Burgos, País Vasco, ya que tenemos muchos visitantes y gente que tiene aquí segunda residencia del País Vasco. Tenemos un punto de votación que se abre todos los fines de semana para ayudar un poco a esas personas que no son tan ágiles con el tema de las redes y de la votación. Y yo quiero saber también un poquito que toda esta campaña viene a raíz de un acto muy especial para todos vosotros, como es la procesión de la O, que se hace el sábado anterior a Nochebuena, ¿no? ¿En qué consiste este día? Exactamente, pues el Día de la O es un día muy especial para todos nosotros. Es una tradición singular, tiene cientos de años y consiste en que todos, niños, niñas, con sus familiares y amigos, salen a la calle con velas en las manos a recorrer las calles más importantes de Briviesca. Mientras este recorrido se sucede, se enciende el alumbrado navideño. Entonces es muy especial por lo que representa, porque es el inicio de la Navidad y es muy bonito ver cómo se ilumina todo. Al principio está todo iluminado con velas y luego cómo se ilumina todo con esas luces. A mí la verdad que esta campaña me hacía mucha ilusión por toda la publicidad que se le da al pueblo y bueno, pues como yo realmente no soy nacida en Briviesca y sé que me van a ver en muchos sitios pues donde yo he vivido, pues me hacía mucha ilusión, ¿no? Y luego, como trabajo en la imprenta del pueblo, en la imprenta Hermosilla, pues estaba dándole vueltas así un poco a qué podíamos hacer como para ayudar, ¿no? Para ayudar un poco en la campaña, aparte de pues, lo que todo el mundo había visto. Entonces se nos ocurrió la idea de poner un punto de votación porque pensamos que había mucha gente mayor y no tan mayor, pero que no se le da muy bien la tecnología, que tenía mucha ilusión de votar y no sabía cómo hacerlo. Sobre todo lo hicimos por eso. ¿Y cómo lo habéis hecho? Pues nos hemos puesto en el kiosco de prensa de la Plaza Mayor los fines de semana, un par de horitas al mediodía,
y ahí pues ayudamos a la gente que no sabe cómo hacerlo realmente, y luego también nos hemos encontrado con visitantes que habían visto la campaña en televisión y se han animado a votarnos, y sobre todo también hemos refrescado a muchos el voto, que al vernos han dicho, anda, que no he votado todavía. Y si hablando de una campaña tan importante como esta, la creatividad es muy importante, y creo que tú tienes mucho de eso que ver, Javier. ¿Cómo ha sido esa creatividad del flyer, de los carteles que habéis creado? Bueno, la parte que me he ofrecido yo voluntario es correspondiente al diseño. He realizado el cartel para pedir el voto a toda España, en este caso, a que ayude a Briviesca a ser la ganadora. ¿El por qué el templete? Bueno, el templete es un símbolo bastante importante para todos los briviescanos. Es el centro neurálgico de la ciudad, entonces es como algo nuestro, muy nuestro. La luz y el templete, ¿no? Solo falta el himno. Exacto. ¿Verdad que sí? Y creo que también habéis hecho, aparte de todo este diseño, os habéis encargado también un poco de el voluntariado también de toda Briviesca. ¿Qué está ofreciendo la gente de Briviesca a esta campaña? Bueno, desde los puntos de votación en los que también he participado, estamos realizando un vídeo que comentará Rose, y hemos involucrado a diferentes asociaciones, organizaciones. La verdad que estamos viendo que Briviesca en sí está muy involucrada en todo este proyecto, y eso es lo más bonito, la verdad. ¿Qué estáis ofertando en ese vídeo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Y cómo involucráis sobre todo a Briviesca y a la campaña en el vídeo? Bueno, la idea sale del ayuntamiento, propone hacer un vídeo para dar más visibilidad a Briviesca y para pedir el voto de la gente en la campaña de Ferrero. Y bueno, Javi me propone echarle una mano, y cuando nos reunimos la idea era pues eso, hacer que el pueblo participara y que fuera el pueblo el que contase al resto de la gente por qué Briviesca se merece ganar el concurso de Ferrero, qué es el Día de la O, y la verdad que todo el mundo se ha involucrado mucho, ¿verdad? Asociaciones, bueno, todo tipo de asociaciones, los más pequeños, que es el hilo conductor del vídeo, que nos van contando y explicando muy bien qué es el Día de la O, y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Tenemos que dar las gracias a todo el mundo porque han colaborado de forma altruista y maravillosa, han echado muchas horas. Y Rosa, ¿ya estáis notando todo ese flujo turístico de llamadas de gente que viene a ver Briviesca, a conocerlo? Bueno, sí que es cierto que en las redes sociales sí se ha notado más movimiento y más preguntas, y sí que la gente manifiesta que, bueno, que les gusta mucho Briviesca, que ellos votan por Briviesca. Gente que también ha estado aquí veraneando cuando eran jovencitos, que de repente dicen, pues me acuerdo de Briviesca, yo pasé allí los veranos, mi voto será para Briviesca, os mando saludos. Ese tipo de movimiento en redes sociales sí que lo hemos visto. Y esperemos que ahora, cuando salga el vídeo, pues claro, se mueva todo mucho más. Hola, Joana, pues nada, Cruz Roja también se ha sumado a embellecer un poquito Briviesca. Cuéntanos lo que estáis haciendo aquí desde Cruz Roja. Muy bien, Gerardo, pues te cuento, desde hace ya 3 años venimos trabajando con el desarrollo comunitario, y bueno, hemos descubierto una actividad que gusta muchísimo a la población en general, especialmente a las mujeres y personas mayores, que es el tejer. Ya lo hemos hecho en otras oportunidades. El año pasado hicimos el árbol de la esperanza, el pino de la esperanza, y este año pues va a ser una caja de regalo gigante tejida. Así que pues muy bien, a ganchillo y pues con agujas, entonces muy bien porque toda la gente se ha animado a participar. ¿El color azul tiene algo que ver? No, realmente ha sido un color elegido. Dijimos, bueno, vamos a hacerlo de otro color diferente, que no siempre sea el rojo siempre. Entonces, bueno, por eso el azul, pero sin más. Bueno, pues creo que estamos todos muy ilusionados. ¿Y cómo colaboramos? Pues adornando las calles, los comercios, poniéndolos mucho más bonitos que lo normal y, bueno, y alguna cosa más. Pero dando ese pequeño también protagonismo al bombón, para que la gente a la vez que lo vea pueda votar, ¿no? Y mareando al personal para que nos voten. Bueno, Manuela, queremos saber vuestra opinión, ¿no? El por qué el comercio briviescano está apoyando tanto a esta campaña.
Bueno, porque yo creo que nos va a dar mucha visibilidad y porque Briviesca merece lucir y necesitamos unas Navidades con ilusión y con ganas, que a todos nos hacen mucha falta, y supongo que es un empujoncito para todos, a nivel comercial, pero a nivel personal, y un poco para unirnos a todos, para que todo el pueblo se sienta unido y identificado y hagamos eso, hagamos pueblo, que es lo que nos hace falta. Además, creo que vas a diseñar una joya por si llega el día en el que Briviesca gana, ¿no? Hombre, por supuesto, haremos una joya personalizada y con mucho cariño y con todo el corazón. Y que brillará aún más que la campaña, Brillará, claro. por supuestísimo, como se merece Ferrero Rocher y como se merece Briviesca. Alba, este año, el día 18, cae en el mismo día en el que se va a anunciar el ganador. Sí. Va a ser como muy especial, ¿no?, este año. Sí, exactamente, va a ser muy especial porque, bueno, si somos finalistas, si estamos entre los 2 finalistas, se anuncia el día 3, como dices, el día 11 dirán el ganador y ese día 18 saldría en la televisión la iluminación del pueblo que ha ganado. Entonces, doblemente especial porque justo celebramos nosotros ese Día del Lago, justo inauguramos la Navidad ese día con todo el alumbrado navideño y sería grandioso poder ganar. Pues ojalá lo hagáis y nosotros os seguimos dando el apoyo que merecéis. Muchísimas gracias. ¡Vota a Briviesca! ¡Briviesca es luz! Todavía están a tiempo de votar, ya lo han visto. Nos vamos, volvemos a encontrarnos mañana, como siempre, aquí en el plató de 8 Magazine a las 4:30 en punto. Hasta entonces.